corredores que hoy no hayan brillado, pero que aspiren también a la Lieja, se den otra vueltecita al acabar esta prueba y completen 50 o 60 kilómetros más, y que también mañana se peguen una buena kilometrada, tal vez ya para descansar o soltar piernas simplemente el viernes y el sábado. La Lieja-Bastogne-Lieja, que les será ofrecida por supuesto por Eurosport el próximo domingo, mientras vemos repetido el ataque de Michele Bartoli a lomos de su copy, que recital dio el año pasado tras el muro de Gramont y luego en el Bosberg en el Tour de Flandes. Fabio Capucci cerrando en el grupo de cabeza. Estos son las cotas que les quedan. Parece que se están entendiendo de nuevo bastante bien. Pascal Hervé, Verbrugge, Bartoli, Van der Kover, Udo Boltz, Axel Merckx. Ahí pasa su compañero en esta escapada, Daniel Atienza, es teóricamente quien aparece en esta lista que tengo yo, pero no es un corredor tan alto el alicantino. Corredor nacido, le he llamado alicantino, pero es un corredor nacido en Suiza. Corredor hijo de migrantes, pero que el año pasado disputó la temporada española en categoría élite y sus resultados le valieron firmar por el equipo Polti. Nacido el 22 de septiembre del 74. Uno de los pocos neoprofesionales españoles. Les interesa a todos. Ahí vemos el corredor del GAN, hace mucho tiempo que no pasa, tampoco el del Casino. Y sí lo están haciendo los del Lotto, los del Festina. El Festina, por cierto, el equipo que ha vencido en esa temporada en la única contrarreloj por equipos disputada, la del Tour del Mediterráneo, prueba en la que sus hombres brillaron mucho, venció Manuel Mañén, quien además había ido casi de rebote allí. Empalmaron 2 vueltas seguidas en Francia, la Estrella de Bessèges con Halgan y el Tour del Mediterráneo, y el aperitivo de ambas, el Gran Premio de la Marsellesa, que fue vencido por su jefe de filas por el podium en el pasado Tour de Francia y rey de la montaña, Richard Virenque, un hombre que está presente en la escapada. Vemos el detalle de Stéphane Hélot con la marca Gitane, una marca que hacía muchos años que no aparecía, marca francesa de gran tradición en el pelotón profesional, marca casi de la época del equipo Renault, de los inicios de Fignon, de Bernard Hinault. Ahí tenían el detalle de Xavier Jean, de nuevo con esa posición tan bajita, el sillín sobre el pedalier, y está tirando todo el equipo, prácticamente todos los representantes que tienen esta escapada. Andrea Perón y Tony Rominger. Se pone serio el corredor del Cofidis, a quien vemos que está entrenando, lleva punteras contra el frío en los pies, manga larga y piernas largas también. Atención que pasaba también Kevin Livingstone, varios hombres del Cofidis que comienzan a dejarse ver. Recibe ayuda a la Française de Jet, los dos nuevos equipos franceses de esta temporada. Le ha venido muy bien al Polti esta ayuda. También me aparece por ahí otro corredor de un equipo modesto belga, del Cedico Charleroi. No hemos visto imágenes de ningún corredor del Kelme, tampoco del Banesto. Vimos a Santi Blanco en el muro de Huy. Recuerden que José María Jiménez hizo un buen puesto hace unos años en la Lieja-Bastogne-Lieja, pero esta temporada el abulense del Barraco, pueblo eminentemente ciclista, además de el ya retirado Arroyo y de José María Jiménez, que digo no está teniendo todavía este año grandes actuaciones. Hay otros prometedores hombres como Carlos Sastre, que milita en el Banesto aficionado, bueno, el Banesto sub-23. Y el grupo que está continuamente abriéndose y cerrándose
Ya habían visto los kilómetros que nos faltaban. Cuando falten 26, se coronará el Bogisó en la siguiente cota puntuable, y la ventaja, como ven, que se está manteniendo entre 25 y 30 segundos desde hace muchos kilómetros. La francesa que sigue tirando a tope. Forman aquí con Elod, Bouger, Gianetti, que es teóricamente su corredor protegido, Horner, Jean Perón y los hermanos Rebellin. Habíamos hecho referencia a ese equipo de Dico Charleroi, era Thierry Marichal, uno de sus corredores belgas. Un equipo que disputa sobre todo carreras kermeses, estas carreras que se celebran en Bélgica, abiertas a tanto aficionados como a profesionales, sin puntuación UCI. Carreras de unos 100 kilómetros, casi en plan criterium, pero por supuesto no están amañadas. En ellas se consiguen medias espectaculares. Entrenando casi para el récord de la hora. Tony Rominger ha estado recientemente haciendo pruebas con materiales, con posiciones. Y fíjense que cuando Rominger pasa adelante casi les cuesta seguir a los hombres del equipo francés. Y la verdad es que está dando la impresión de que el grupo de atrás ahora es poleado por Tony Rominger. Y ahí está el dato. Les han comido en menos de un kilómetro unos 5 segundos. Y Tony Rominger lanzado a tope. Un hombre que tras muchos años con bicicletas con lago, con ellas consiguió su Giro de Italia, sus 3 vueltas a España. Ha pasado este año a las bicis de Fondriest, aunque no es exactamente Mauricio el jefe de la fábrica. Todavía tiene que centrarse exclusivamente en la competición, son sus hermanos. Y atención que vemos a Axel Merckx y de nuevo a los dos corredores del equipo Festina en cabeza. Ahí llega uno de los dos, Blaudwin o Bogert del equipo Rabobank, Udo Boltz, Verbrugge, Fratini, Marco Velo. Van a tirones. Fíjense cómo el grupo se había partido. Bartoli se había quedado detrás y van a volver a tomar contacto con la mitad del grupo que se había ido por delante. Esto no les va a llevar a buen puerto, puesto que atrás sí que estamos viendo una organización perfecta con qué planta, desde luego, qué altura la de Axel Merckx, casi de jugador de baloncesto, y qué posición sobre la bici la de Michele Bartoli. Muy alto Laurent Madoua, el escalador francés. No acaban de entrar, hay Chiappucci que se deja ir, que piensa que sean otros los que tiren, que sean otros los que hagan el trabajo. Un nuevo arreón de Putini, Bartoli y Chiappucci, a quien le cuesta llegar a la rueda. Parece fácil, pero no es así. Y recuerden las espectaculares imágenes. Yo, y pido perdón por si alguien lo entendió como demasiado, me emocioné muchísimo comentando ese duelo en los últimos kilómetros entre Chemil y Moncassin, cuando apenas el ruso llevaba unos 5 o 6 metros sobre el francés y el francés no podía cortárselos. Si han visto la repetición en lengua inglesa, el compañero David Duffield también se emocionó muchísimo. Era lógico, eran unas imágenes espectaculares. Parecía que estaban por un tramo de pavé cuando no se va a rueda, mientras vemos ahora el arreón de Richard Virenque, pero allí por las calles de Roubaix iban ambos absolutamente a tope. No les sirvió de nada a ninguno de los dos, puesto que justo entrando en el velódromo fueron encabezados por el grupo de Museu, de Sorensen y sobre todo de Guesdon, quien luego en el velódromo, ya en los penaltes, sorprendió a sus ilustres compañeros de escapada y se hizo con la victoria que cambiará la vida de ese joven corredor francés. Cuidado que el año pasado ya había sido 14º en la París-Roubaix, con 24 años. Ya sabía lo que era estar cerca de la cabeza en el infierno del norte. Lo que pasa es que viendo el calibre de sus compañeros de escapada, de los mencionados Museu, Sorensen, Chemil, Blancaer, ¿quién iba a pensar que iba a ser ese corredor que debutó en el profesionalismo en el 95, un año antes, en el 94, había sido segundo en la carrera, la París-Roubaix para corredores aficionados? Digo, ¿quién iba a pensar que iba a ser el vencedor? 3 equipos relevándose perfectamente. Cofidis, Mercatone 1 y Française des Jeux, sobre todo los de la Française des Jeux, trabajando para Mauro Gianetti, el Rabobank, que lógicamente no va a pasar. Se adivina perfectamente la figura, además de la bandera de Barner Ries en su maillot.
Decía la figura de Eric Breuking, ex corredor de la 11 y ya varios años, lo mismo que Brunel y este año John Kerr en el Rabobank. A los corredores de la 11 que les va a venir muy bien si se produjera la conexión, puesto que no están trabajando, se limitan a ir a rueda, lo que ya es bastante al ritmo al que se va y con los kilómetros que se llevan. Y desde el helicóptero podemos comprobar perfectamente la ventaja es mínima, sobre todo teniendo en cuenta que nos quedan 3 cotas puntuables. En la de Bohisó tiene que producirse ya algún movimiento decisivo, ya sea dentro de este grupo o ya sea en el de atrás, que fíjense qué poquita ventaja lleva ya. Está desapareciendo esa ventaja como hielo en un vaso de agua caliente. Ni han salido todavía de la curva los últimos del grupo de delante y están casi entrando. Qué bien les vino la llegada de Tony Rominger. Vemos que además se siguen sin entender. Y qué oportunidad va a perder Richard Virenque, que lleva muchos kilómetros en cabeza en diferentes grupos. Ahora ya se están dejando ir claramente. Ya se puede dar por finiquitada esta escapada que ha durado muchos kilómetros. En el 130 y tantos salieron. Y nos estamos acercando al 170. Los típicos ataques. Ya cuando está una escapada dispuesta a morir, pues para alargarla en unos segundos por ver si suena la flauta. Fíjense, 12 segundos a tiro de piedra. Ya menos ventaja entre el último del primer grupo y el primero del segundo que entre el primero y el último del primer grupo. Son latigazos, además con el coche metido entre medias que venía del segundo grupo, que iba detrás del primer grupo y que tiene que pasar. Los corredores del Lotto, que intenta sobrevivir cuando ya es imposible, y los dos grandes italianos en esta fuga, Chiappucci y Bartoli, que van a tener que esperar otra oportunidad. Por supuesto, hoy no se les han acabado las oportunidades. Deberían bien en relajarse unos kilómetros. Y qué buen trabajo el del equipo de moda, la Française des Jeux, el equipo de Marmadiot, David Rebellin, el año pasado Maya Rosa unos días en el Giro de Italia. Corredor que procede del Polti. La Française des Jeux se ha traído también a su hermano Axel Merckx, Cédric Vasseur, haciendo un ataque que no vale para nada. Y probablemente ya con imágenes en directo lo próximo que vamos a ver es la fusión. Va a haber casi 100 corredores, la falta de muy poquitos kilómetros, en menos de 30. No, todavía les quedan 2 cotas puntuables, además de la meta, el muro de Huy. 169 kilómetros y en el 174 está la subida de Bohisó. Allá se va a llegar ya con el grupo compacto, pelotón grupé, diríamos, ya que estamos en zona francófona. En un grupo, a ver si ahora al unificarse nuestros compañeros cámaras dan una pasadita, y además de corredores de la 11 que sí están, podemos adivinar la presencia de alguno del Banesto o del equipo Kelme Costa Blanca Eurosport, puesto que esta cadena de televisión es el tercer patrocinador del equipo con sede en Alicante. Un cuidado, que se ha ido contra la casa ese corredor del Lotto, y menos mal que estamos en su país y se lo tenía que conocer. Se ha pasado de frenada, yo creo que a lo mejor la moto le ha asustado y se ha dado un tremendo golpe con el hombro contra la pared, y esperemos que también no le haya tocado la bici de golpe contra la pared, puesto que le podría haber doblado la horquilla justo cuando cruzando el pueblo de Payet, que es como yo lo estoy denominando. Se unifica todo el grupo. Nada más salir, vamos a ver la repetición. La moto y el corredor, que viendo que no puede, se le derrapa la rueda de atrás y tiene que optar por seguir recto, y ahí se protege con el hombro y casi se mete a tomar el café. Aquí ya en Bélgica hace un par de horas o más que tuvieron su comida. Casi digo, se mete a tomar el café en esa casa. Viendo corredores de la 11, Rafa Díaz. No adivinamos ni Banestos ni Kelmes. Mauricio Fondries.
Patrick Jonker, ex 11. Muy bien. Tanto Merckx, uno de los dos del loto, que se resisten a ser cazados, porque van a abordar de inmediato esa subida. 5 hombres supervivientes de esa escapada de unos 20. No van llegando otros por detrás. Y ahí ya está el desvío. Y el detalle no, esta es otra. Esta es otra. No, era la misma. No, apenas ha sacado el pie de los pedales. Y si no ha tenido avería mecánica, habrá perdido apenas posiciones. Bueno, pues el corredor del Cedico, que se está dejando ver. Thierry Marichal, uno de los que tiró durante algunas fases del segundo grupo, que se permite el lujo de ir en cabeza durante algunos metros en una fase ya decisiva. No estamos al principio de la carrera, cuando todos tienen las fuerzas intactas, sino que estamos ya en una fase en la que para estar en cabeza hay que ser ya, o por lo menos tener ese día muchas fuerzas, o hay que ser un corredor de gran nivel. A ver quién aparece ahora. Un poquito les queda ya, pasando por el casco histórico de Palle para iniciar la subida. Una subida que puede ser una losa para algunos de los componentes del primer grupo. Como ven, ya menos de 30 kilómetros. Está volando de Palleno, estábamos en Andén. Ya, perdonen, equivocado, mientras vemos a Frattini ahora tirando con su ropa de entrenar, totalmente de largo y con botines. Ya estaba hablando de Palleno, estábamos en Andén, y a la salida de este pueblo tienen ya lo que están subiendo, Bogisó. El corredor del Banesto, el cola del grupo, mal colocado. Ahí, aunque tengas fuerzas, te quedas cortado. Problemas ahí veíamos para el corredor del Cofidis. Y si antes tuvimos vean ese detalle, el 20% en alguna de las fases de esta subida. Y Michele Copollillo, un corredor atacante donde los haya. Laurent Jalabert, que ahora sí está en cabeza. Que sangre fría la de Jalabert, dejando hacer al grupo de adelante, no poniendo a sus hombres a tirar en el grupo de atrás, pero de nuevo cuando la carretera se empina, el de Mazamet, que está adelante junto a Copollillo. Aparece ahí otro corredor de la 11, que no puede ser identificado como Alex Zule, pero no me extrañaría. Qué sangre fría, insisto. Ahí ataca el corredor de la 11, podría ser... no es de la 11, es del Polti. Podría ser, iba a decir Marcelino, pero no. El Polti, que tuvo a 2 hombres en la escapada anterior. Este es Laurent Jalabert, subiendo con esa facilidad que le caracteriza, con ese estilo de no hacer nada. No da un palo, sino que simplemente pone un ritmo que los demás no pueden seguir. ¿Con qué facilidad va a seguir? Va a coger la rueda del corredor del Polti, que podría tratarse lógicamente de Luc Leblanc. No quiere Jalabert ir a tope. MG, atención, que llega ahí otro corredor de la 11. Jalabert, que se deja ir cuando ve a un corredor compañero suyo. Se trata de Alex Zule. Como era de prever, Alex Zule poniendo ahora el ritmo, un ritmo que puede cortar al grupo y formar una escapada definitiva. A falta ya solo de 25 kilómetros, 26 exactamente será lo que marque en la cota puntuable. Y como se forma un grupito con Jalabert y Zule, desde luego que no se van a poner a esperar al resto, pero vemos que no se corta el grupo. Ahí aparecen 6 corredores con los 2 de la 11 sufriendo por detrás para entrar otros más. Vemos del ASICS, del MG, un nuevo arreón por parte del corredor del ASICS. Pero no, se van a fusionar a los 2 grupos cuando entran en una zona todavía más estrecha de la subida. Una pena que no estén las imágenes desde las motos. Ahí podríamos comprobar mucho más cerca el esfuerzo de los corredores. Y el grupo que se vuelve a cortar. Se forma ahí uno de 6 hombres con 2 de la 11. Me parece uno del Festina,
Asics MG, arreón de nuevo de Laurent Jalabert. Se le reconoce por los calcetines que lleva sobre las zapatillas, blancos, mientras que Zule lleva amarillo y negro. Que arreón de Laurent Jalabert. Nos hizo dudar el equipo 11 de sus posibilidades en la prueba de hoy. Durante tantos kilómetros estuvieron agazapados en el segundo grupo. Y Jalabert, que vuelve a tomar ventaja. Qué fuerte está Laurent. Esta carrera le viene como anillo al dedo. Tiene un arreón en cuesta tremendo, muy difícil de seguir. Juega prácticamente con sus rivales cuando se trata de carreras de este tipo. Corredor con mayúsculas Laurent Jalabert, que gana o que disputa a tope todo lo que participa, pero que, como demostró en Amorebieta el domingo pasado, el mismo día de la Paris-Roubaix, también sabe dejar ganar a quien se lo merece. Y ese fue el caso de Mikel Zarrabeitia. Le esperó cuando vio que venía, ya solo había dejado a Ulrich, y juntos llegaron a las calles de Amorebieta tras la última subida a Monte Calvo. Y lógicamente, ante el delirio del público, Amorebieta, la zona habitual, muy poquitos kilómetros de Abadiño, la zona habitual de entrenamiento de Mikel Zarrabeitia, en el corazón de Vizcaya, cerca del mítico Urquiola. Bueno, pues allí Mikel Zarrabeitia se hizo con su primera victoria de la temporada dentro de pruebas de categoría UCI, puesto que una semana antes ya había ganado el Gran Premio de Navarra. Y Jalabert, con qué facilidad, qué exhibición. Ya había mencionado que en la cota de Bojicos se iba a producir algún movimiento definitivo. Bueno, pues Jalabert, que ha tensado la cuerda y ha roto el grupo. Por detrás tiene a dos corredores que no van a tardar en llegar a él. Sería ilógico pensar que Jalabert iba a meterse ahora 26 kilómetros en solitario. Estiradísimo el grupo. Luc Leblanc y Enrico Zaina, es el corredor del Asics, junto a Chiappucci, los dos líderes. El podium el año pasado en el Giro de Italia, procedente del Carrera. Ahí se van a unir Jalabert. Ahora no está a tope, está mirando y dejando que lleguen a él los corredores. Efectivamente, ahora lo comprueba visualmente. Ahí va a llegar Zaina con los nuevos colores del Asics. Y a su rueda Luc Leblanc, el ex campeón del mundo, título logrado en el año 94 en Agrigento, en Sicilia. Por cierto, Jalabert, que hoy no ha optado por el cuenta kilómetros y pulsómetro unificado, puesto que vemos que lleva el cuenta kilómetros tradicional en la boceta a la derecha y el pulsómetro a la izquierda. Los corredores de la 11 que ya disponen del modelo Polar Cross Trainer, del que lleva a la vez y sin cables tanto pulsómetro como cuenta kilómetros. Pero Luc Leblanc, que pasa ahora en segunda posición, ahora es Enrico Zaina. Iba a decir que Jalabert manifestó que le falló su cuenta kilómetros en el Tour de Flandes y que por ello no sabía lo que le quedaba y cogió esa tremenda pájara, una pájara habitual, una pájara por no comer. Eso hasta a Eddy Merckx o a Miguel Indurain, como hemos comprobado en alguna ocasión en los últimos años, le puede suceder. Por muy bueno que sea un ciclista, no es un robot y necesita comer, igual que por muy bueno sea un coche, necesita gasolina, y hasta los Ferraris, los Williams o los McLaren se pueden quedar sin ella. No así el Ford de Carlos Sainz, que ese no le hace falta quedar sin gasolina, porque antes que eso casi se le caen las puertas, el tubo de escape, iba a decir hasta la manivela de la ventanilla. Pero bueno, volvamos al ciclismo, aunque también todos los aficionados al deporte estemos pendientes de la actuación del madrileño en el Rally Cataluña. Pero decía, en el ciclismo, en un tramo ahora no de asfalto limpio, pero tampoco llega a ser de pavés, más bien una carretera está muy sucia del paso de vehículos agrícolas. La toma frontal, el zoom que engaña, no obstante el grupito de atrás, que es bastante menos numeroso del que inició la ascensión, y por delante tres hombres que se podrían entender a falta de 25 kilómetros: Jalabert, Leblanc y Enrico Zaina. Y volviendo a lo de antes, es que Jalabert se quedó 50 kilómetros y a lo mejor es que se ha enfadado con ese cuenta kilómetros a la vez pulsómetro y ha decidido: me voy a poner otra vez el cuenta kilómetros con cable y llevo el pulsómetro al otro lado del manillar, que sí lo necesito también para registrar la información y que luego la vea Manolo Saiz. Y atención a Barne Ries, qué bien colocado está. También hay dos corredores más de la 11, me parece que son, bueno, está claro que es Zule y el otro Marcelino, que no van a tirar, pero van a estar a la expectativa por si es cazado Laurent Jalabert. Muchísimos corredores del Lotto en ese grupito. Y aquí están los tres de cabeza, tirando ahora Enrico Zaina, un corredor que esta temporada todavía no ha brillado, en busca de su mejor puesta a punto para el Giro de Italia. El 27 de septiembre cumplirá 30 años, un año mayor que Laurent Jalabert. Y
Vuelve a dar otro arreón Luc Leblanc. No quiere dejarse coger, o por lo menos quiere que gasten fuerzas los de detrás. Leblanc, que tampoco ha conseguido victorias esta temporada. Y es su 7º puesto en la general de la Vuelta al País Vasco, de la reciente Vuelta al País Vasco, su mejor resultado del año. Por cierto, un Leblanc a quien le está tremendamente agradecido Frédéric Guesdon, el vencedor en Roubaix, puesto que cuando ambos se quedaron sin equipo en el Grupo Men, en ese equipo fantasma que existió durante unos meses en el año 95, lógicamente Leblanc, al desaparecer del equipo, rápidamente pudo encuadrarse en otro, y en cambio Guesdon, al tener mucho menos nombre, era un nuevo profesional, estuvo a punto de quedarse en el paro, tuvo incluso licencia individual durante algún tiempo, y Luc Leblanc le llevó al equipo Polti el año pasado, en el cual, como había dicho antes, quedó 14, 14º en la París-Roubaix. Ya se asentó de nuevo en el ciclismo profesional y cambió de equipo, aunque le sigue estando muy agradecido al Polti y a Leblanc, para volver a Francia a esta nueva formación de la France de Jeux. Un Guesdon, por cierto, paisano, nacido en el mismo pueblo del gran Louison Bobet y de la misma zona, Bretaña, que el mundialmente conocido, ya retirado, pero en primera línea del ciclismo al trabajar para la organización del Tour y de otras clásicas, Bernard Hinault. Jalabert, que parece que les echa la bronca a sus compañeros de escapada y se revela. Es un corredor de difícil trato, Luc Leblanc. Enrico Zaina, que pasa bien. Bueno, parece que la ventaja aumenta cuando ven exactamente lo que nos queda, y centrados en la prueba, sabiendo exactamente lo que nos queda, nos vamos a ir a una breve pausa mientras vemos que no están por un tramo de asfalto sino de cemento. Y hablando de Hinault, antes lo digo, antes aparece el tejón Le Bleu, en España también conocido como el Caimán, firmando autógrafos, por eso decía que sigue en activo y esperando la llegada de los corredores. Hasta ahora, señor Bernard. Zeit für mich, alles wie es mir gefällt, ich umarm die ganze Welt. Endlich ich, Zeit für mich, oh, oh, endlich ich. Licher aus dem Herzen der Natur. Where better to keep a watchful eye on the daily issues of the world than in the world's daily newspaper? Pick it up today. Which legendary boxer was originally called Cassius Clay? Eurosport offers you the chance to win this genuine high-quality pool table or a fabulous casino set. Runners-up will receive a Eurosport cap. So, place your bet. And good luck. The next of Eurosport's FA Cup Classics takes us back to 1977. Liverpool versus Manchester United. Liverpool were beginning a new reign as kings of Europe, but against their old rivals, that counted for nothing. Wembley witnessed one of the great cup finals. FA Cup Classics, the 1977 final, Thursday, 2300 CET on Eurosport. Back live to the Grand Prix Wallonie with Licher Pilsner. Con unos 20 kilómetros para la meta, ya nos despedimos del señor Bernard, más bien habría que decir de Monsieur Bernard Hinault, y son 10 segundos, se mantiene esa diferencia al paso de los kilómetros. Este grupito con dos galos y un italiano, pero es desde luego grandes nombres del ciclismo mundial. Zaina, que tiene ya cerca sus objetivos de la temporada, y un Richard Virenque, a quien se le da como ejemplo del grupo de cabeza. Fíjense
que ataca un corredor de la Francés de Jay. Rápidamente sale Alex Zule a proteger los intereses de Laurent Jalabert. Ahí Zule no iba a relevar, pero por supuesto tampoco se iba a dejar ir, y en caso de que el corredor de la Francés llegara a la cabeza, ahí va a estar Alex Zule. Corredores del Mercatone, ningún Kelme, ningún Banesto. No se me enfade nadie, pero menuda temporadita que está haciendo hasta el momento el equipo Banesto. Están viviendo pensando en que en que hablaba Molano. Laurent es el que está ahí, que ese sí que ya muchos quisieran ya en toda su vida retirarse con lo que ha ganado simplemente Jalabert en esta temporada. Pero bueno, decía que el Banesto confiado, que ya llegará al Tour, que ya estará ahí Olano. Olano, a quien le preguntas, yo lo hice en la presentación de la Vuelta a España. ¿Qué pasa por ahora? No, tranquilo, el Tour. Bueno, y luego la Vuelta del Mundial. No, el Tour, luego ya hablaremos. Pues esperemos que en el Tour brille, porque si no, se nos desmonta el castillo. En cambio, como decía Jalabert, ya lleva este año el zurrón, la buchaca llena de victorias. Comenzó ya ganando en Mallorca, se hizo con uno de los días y la general, aunque esa general no cuente para la UCI, puesto que era una challenge de pruebas separadas. La general simplemente la estableció la organización para dar premios, pero no había una clasificación oficial. Pero de todas maneras, Jalabert se la llevó por suma de puestos o de tiempos. Y decía que el Banesto por ahora flojito, ganando romerías, con todos mis respetos la palabra, pero bueno, como victorias de Hunt y de Rodríguez y del propio Hunt en el circuito de la Sarte o en el Gran Premio Internacional, que son carreras 2.5, es decir, carreras con la misma categoría que tienen en España el circuito montañés y la Vuelta a Navarra, lo tendrá dentro de poco la Vuelta a La Rioja, pero en grandes carreras. Olano apuntó algo ahí en el País Vasco, pero por ahora Nasty de Plasti, que diría un castizo. No nos olvidemos, por supuesto, de Santi Blanco, que ya ha dado pinceladas de lo que lleva dentro, un corredor todavía muy joven, nacido en el año 74, y que en la París-Niza fue tercero en la general. No son victorias, pero es un gran podio. Luego en el Criterium no pudo estar a tope por unas molestias. Este es el grupito que va a 12 segundos y a 40 otro gran grupo. Unos 25 corredores en el grupo que va a 12 segundos del trío Virank, Jalabert y Zaina. Y en el muro de Huy, el público que se reconoce. Salutación, mes amis. Como nosotros no tenemos emisiones codificadas, ninguno de ahí va a poder decir eso de mamá, que me he traído la llave. Desde aplaudir la labor de la organización colocando esa pantalla para que el público, que lleva ahí todo el día, van a pasar, ya lo han hecho 2 veces y les queda la definitiva, pueda ver a los corredores. Que bien se están entendiendo estos tres, desde luego que les interesa. Y una vez más, tengo que mencionar la sangre fría de la 11 en general y de Jalabert en particular, dejando durante muchos kilómetros una escapada en la que había capos como Bartoli, como Virank, con bastante ventaja, incluso cercana al minuto, pero luego cuando ha llegado la antepenúltima cota puntuable, el Bogisó, Jalabert, que ha puesto un ritmo de los que a él le gusta. Él no suele pegar un latigazo, él simplemente pone un ritmo, aguanta la velocidad, con el mismo desarrollo, la misma frecuencia, y la carretera se empina, y el que sigue, pues si va a 26, 26, 26, 26, 26, y detrás que se van rompiendo de uno en uno. Pues bien, ya menos de 20 kilómetros, ya los contamos con los dedos de la mano y con los dedos de los pies, lo que nos queda, y a falta de 10,5 estará en Ain, la penúltima cota puntuable. Una cota, ni Payet, ni Boisson, ni Ain las han pasado. En otras fases de la prueba, sí, Huy, llegan al muro de Huy por diferente zona, por diferente sitio. En el primer paso llegan desde Havelange. En el segundo paso
llegan desde Fissé-Fontanet y Villers-le-Doulouet, y en el tercer paso llegan desde Ahin. Decía, varios bucles, o sea, un mango de sartén desde Spa hasta Belange, y luego bucles diferentes, con Huy en el centro, cuyo muro, insisto, es pasado 3 veces por los corredores. No está racaneando ninguno de los 3. Qué polémicas el año pasado con los 3 franceses en el Mundial, Jalabert, Virenque y Leblanc, aquel famoso chiste que apareció en el equipo, que uno no veía, otro no hablaba y otro no oía. Eran 3 monos, uno se tapaba los ojos, el otro se tapaba los oídos y el otro se tapaba la boca. Menudos palos les cayeron a los franceses por su actuación en ese Mundial, en el cual cada uno pensando en sí mismo, en esos 3 jefes que tenía el equipo, pero al final se les fue el carro. Y no pudieron hacer nada en una prueba que habían preparado, en la cual tenía muchas esperanzas. Y casi acabó con la carrera como seleccionador de Bernard Thévenet, el otrora gran ciclista. Qué facilidad demuestra, siempre es alucinante. Ya a ver, cuando vemos, es que también hemos puesto tiene al lado a lo contrario, a un auténtico pupas como es Leblanc, con un hombre que tiene un defecto físico de no tener la misma longitud de las 2 piernas, que pedalea muy raro, saca una rodilla. En cambio Laurent Jalabert parece que no hace esfuerzo, que no lleva cadena. Les vuelve a dar un toquecito, no llega a ser una bronca, pero sí un toquecito diciendo qué pasa. Colegas, que no hay que dejarse coger. Bueno, pues la distancia, como ven, 4 segunditos que ha aumentado a la chita callando. Están haciendo bueno el esfuerzo, y a ver si tenemos imágenes del grupo de atrás y cómo van. Bueno, van enfilados, está claro que van a toda pastilla, pero no la misma, no del mismo tamaño que la de los de delante. Parecía que era Hervé el que tiraba para Richard Virenque. Ahí vemos de cerca el detalle que antes decía. Para reconocer a Jalabert desde el helicóptero, lleva unos calcetines encima de las zapatillas, a modo de abrigo. En cambio vemos que lleva es curioso, lleva los manguitos bajados, en cambio los otros llevan los brazos protegidos del frío. Estamos en Bélgica y es obligatorio el uso del casco, aunque se puede optar también por la chichonera. Veíamos que en la París-Roubaix casi era solo, mientras nuevos movimientos de Michele Copollillo, decía era solo Guesdon el que llevaba casco del grupo de cabeza, y en Bélgica, porque estamos en Francia y era optativo, pero en Bélgica es obligatorio. Copollillo, Laurent Dufaux, primeras imágenes de él en esta prueba, Gilles Bouvard, gregarios del Festina, Michele Bartoli con esa posición de lujo sobre la bici, Alex Zule, el del detalle, lleva la de titanio, este es Rafa Díaz, corredor que poco a poco está acercándose a los puestos de cabeza en las grandes pruebas. No está siendo la suya una evolución como la de Marcelino García, que pasó casi de la nada al todo el año pasado en la bicicleta vasca, la Vuelta a Asturias. Bueno, ya lo ha confirmado en ese éxito en el criterio internacional. Rafa Díaz, por ser un brillante corredor en categoría aficionados, estuvo en el Caja Madrid, ya ha desaparecido, también en el Banesto, y en la 11 llevaba unos años ahí en la recámara. Poca presentación necesita este hombre, quien acabó con la racha de Miguel Indurain. Otro de los que tiene como Olano en el mes de julio su gran objetivo, en el detalle de sus ruedas en fibra de carbono, también con los bujes en ese material. Las ruedas ligerísimas. En el Tour de Francia también las usó, recuerden, en el Autocamp, aunque en ese caso eran las famosas Campagnolo Bora, no este año. Son las que usa, y ya están en la cota de Ahin. Jalabert marcando el ritmo, como digo, capaz de mantener la velocidad y la cadencia sin ningún problema, como está sufriendo ahora, mientras Jalabert simplemente tensa los músculos, como se retuerce Luc Leblanc. Lo mismo Enrico Zaina.
La penúltima cota, apenas a 10 kilómetros de la línea de meta. Jalabert, que se cansa de ir el primero. A lo mejor es que está... Bueno, no creo que Jalabert les quiera dar un palo ahora. Él sabe perfectamente que en caso de llegar los 3 juntos en el muro de Huy no va a tener rival y prefiere tener compañía para los kilómetros que faltan. La mayoría de bajada entre Ahin, que está a 317 kilómetros, y el pueblo de Huy. Es más alto, bastante más alto. Boiso tenía 3.25, Ahin 3.17 y Huy 277. Prefiere, por lo tanto, Laurent Jalabert coronar junto a Leblanc, aunque a riesgo de que les cojan por detrás por no marcar el ritmo, pero vemos como ninguno de los tres opta por el plato. Jalabert, que se cansa de ir a rueda. Como digo, él no suele dar palos, sino que simplemente mantiene la velocidad, mira para atrás, es como si les atacara, avisándoles, diciéndoles que voy, que sigo apretando. Jalabert comprueba la distancia por detrás. Han reventado a Enrico Zaina. Uno menos para repartir. Qué mal lo va a pasar Zaina en solitario. Y Jalabert, que no mete acelerones bruscos, pero que poco a poco tensa la cuerda, tensa la goma, hasta que la rompe. Vean perfectamente cómo llevan ambos el plato grande, la tortilla engranada. No les hace falta para este muro, al ser de buen asfalto, poner el plato pequeño, pero han dejado a Enrico Zaina al podium en el Giro de Italia hecho trizas. La posición, la manera de pedalear más radical de Leblanc, el cuando da un palo, desde luego que se le nota. Y fíjense que no estamos hablando de un Verbrugge o de un Bardet-Koren, no, estamos hablando de Enrico Zaina, lo que han hecho con él Jalabert y Zaina. Segundo en el Giro tras Tonkov, vencedor además en 2 etapas. Por lo tanto, 2 franceses en cabeza en el país vecino, pero en la zona en la que hablan su mismo idioma. Insisto, Laurent Jalabert, si sigue con Leblanc es porque quiere. Ya les queda poquito para coronar. Aguantarán hasta el muro de Huy y yo desde luego pongo ahí el dinero de mi apuesta. Laurent Jalabert destrozará a Luc Leblanc en el muro final. No obstante, Agen todavía se mantiene. Ahora ya se sientan, se suaviza un poco la pendiente. Ahí está ese pedalear tan raro. Es como si viéramos correr, hablando del atletismo, a Julia Vaquero. Pero tanto la gallega en atletismo como el francés, por cierto casado con una madrileña en ciclismo, están entre los mejores del mundo a pesar de esos teóricos defectos. Bueno, pues por detrás el Mercatone 1, que sigue tratando de conservar la ventaja de que no aumente. Bartoli a rueda de Bettesberg, el corredor procedente del Carrera, lo mismo que Pantani. Alex Zülle de paseo, de vigía. La Française de G, que manda a uno de sus hombres por delante, ya viendo que queda muy poquito, es Andrea Noé por el Asics para proteger los intereses de Zaina. Aunque Andrea Noé, bueno, la verdad es que no me atrevo a pronosticar si han adelantado a Enrico Zaina, que al quedarse en solitario lo habrá comenzado a pasar muy mal. Qué equipazo, la Française de G. Es que es Mauro Gianetti, claro. Antes tenía a los gregarios tirando y Gianetti ya se ha cansado y ha decidido pasar. Y fíjense con qué facilidad Alex Zülle. Mauro Gianetti, el vencedor el año pasado en la Japan Cup, la última prueba de la Copa del Mundo, y subcampeón del Mundial en Lugano tras Johan Museeuw. No tiene Mauro Gianetti todavía esa temporada grandes cosas que contar. Apenas ha ganado la París-Camembert, otra de las pruebas puntuables para la Copa de Francia. Ahí me parece que está Enrico Zaina cuando es Michele Bartoli, otro peso pesado, el que decide poner el turbo. Andrea Noé a rueda de Bartoli. Y atención, que se va a producir el ataque de otro loto. Benoît Salmon, otro prometedor corredor francés. Ya lleva varios años en Bélgica, tras la crisis de equipos en Francia. Van a llegar justo en la cota puntuable hasta Enrico Zaina, que no ha podido seguir, y ahora se los contará a estos cómo van los de delante, que me han dejado en el suelo. Gianetti y Zülle, qué sensación de poderío. En caso de llegar, desde luego, en tercera posición, luchando por la tercera posición, las opciones de Zülle para ocuparla son muchas, puesto que está demostrando una tremenda facilidad. Este es el mencionado Benoît Salmon, corredor de muy poquita talla, comparado, por ejemplo, con Alex Zülle. Y el dúo de cabeza, que sigue por delante a lo suyo,
Benoît Salmón, como decía, en el ciclismo belga, puesto que debuta en el Lotto esta temporada, pero antes estuvo en el Kolstrop, todavía muy joven, del año 74. Y vemos como el grupo de cabeza, perseguidor, perdón, se sigue rompiendo. Bartoli, Alex Zülle, buscando la rueda del italiano, de otro de los favoritos. Le cuesta a Zülle llegar. Bartoli en posición contrarreloj. Era Van Petegem, los corredores Eric Breuking, todo un lujo verle ahí. Y por delante tiene que estar Andrea Noé y Mauro Gianetti, que hace tiempo que no le veo. Ahora es Eric Breuking, moviendo un tremendo desarrollo el holandés, a la vista está. Qué sorpresa verle ahí. 6 corredores, entre ellos ya está Alex Zülle, por detrás del dúo de cabeza. Me tengo perdida la pista a Mauro Gianetti. Se vuelve a cortar el grupo. Ahora es el corredor del Mercatone el que se queda entre dos aguas. Bettesberg. Y por delante ahora haciendo el gasto Luc Leblanc, controlando la distancia con respecto a los de detrás. Laurent Jalabert. Qué lección de ciclismo el francés, qué sangre fría. El gran favorito desde el principio nos hizo dudar de sus opciones cuando la 11 ni siquiera metió. No es que no solo no metiera a gente en esa escapada que duró unos 30 kilómetros con 20 corredores, sino que encima por detrás no tiraron. Dejaron el trabajo a la Française y al Mercatone, que trabajaban aquí para Edberg. En el caso del Mercatone, también Pantani. Y para Gianetti en el caso de la Française. Y cuando se produjo la conexión en el antepenúltimo de los muros, en el Bogisó, ahí arrancó Laurent Jalabert. No arrancó, ahí mantuvo la velocidad, puesto que Jalabert no arranca, simplemente mantiene el ritmo cuando la carretera se empina y los demás hacen crack. Y muy poquitos los pudieron seguir. Zaina y Leblanc en un principio, reventó el italiano en la siguiente cota en la Diahan. Y en busca Laurent Jalabert de su segunda flecha balona. El pasado venció Armstrong, un año antes. El vencedor había sido el mencionado Jalabert, que anteriormente, recuerden, en el 94 Argentín, con Furlan y Bertin, esa exhibición del equipo Lewis. Iban los tres escapados, hacían muchísimos kilómetros. Fondries en el 93, Furlan en el 92, Argentín de nuevo en el 91 y también Argentín, el ahora manager del equipo Batik del Monte, en el año 90. Breuking, llegan más corredores, Benoît Salmón, Michele Bartoli. Un nuevo Telecom, se trata de Jens Hebner. Hombre, primeras imágenes que vemos de un corredor del US Postal y también Marco Pantani. Es Jean-Cyril Robin, el francés, quien es el uno del equipo US Postal. Y Pantani, a quien habíamos visto poco. A la Chita Cañón también se ha metido en ese grupo. Jalabert, que parece que metió otro arreón en un tramo de mal asfalto. Pero no le cuesta a Luc Leblanc llegar a su estela. Metidos ya en los últimos 10 kilómetros. Belgrad, un cruce y ya entrarán en Huy. Jalabert, que va a comenzar a tirar en lo que le sobra. Ya sabe perfectamente lo que tiene por delante. Último chupito. Y no me extrañaría que el bidón fuera a la cuneta. No, por ahora no. Debe quedar un culín. Y ahí está todo dicho. De 34 a 41 me parece que la victoria se la van a jugar estos dos, pero me parece también que el que va ahora por delante es quien tiene todas las de ganar. Un Laurent Jalabert, 6 victorias, no contando, insisto, la de la general de Mallorca en esta temporada para el corredor de Mazamet, que no pudo ganar la carrera precisamente que salía de su casa y pasaba por su casa varias veces, el Criterium Internacional. Una apuesta sobre seguro, un auténtico comodín. Laurent Jalabert vale para todo. Ha ganado clásicas, ha ganado vueltas de una semana. Eso sí, de Copa del Mundo solo ha ganado la Milán-San Remo. Pero atención, que este domingo no se lo pierdan en la Lieja-Bastogne-Lieja,
podría incrementar su nómina de victorias en la Copa del Mundo, pasar al grupo de los que tienen 2 y también, por supuesto, su clasificación en la mencionada Copa con Jalabert, que debe sus puntos a la entrada arrastrándose. No es que fuera muy mal, sino que entró literalmente arrastrándose, cruzó la meta por el suelo en la Milán-San Remo. 9 puntos se llevó allí, los únicos que tiene. Venció por orden cronológico en la Ruta Delhi en Francia. Perdón, en el Trofeo Soller. La Ruta Delhi era su hermano Nicolás. En la primera de la París-Niza, en la crono, la primera vez que venció una crono en la máxima categoría. También en la sexta etapa y en la general de la París-Niza. Y luego la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y la cuarta en esa vuelta de una semana disputada hace unas fechas, vencida por su compañero que está en el segundo grupo, Alex Zülle. Ahí tenemos las posiciones en la UCI, como decimos, Jalabert y Zülle, que se están alternando los últimos días según sucede en las carreras. Lógicamente, con la prueba de hoy, Jalabert va a aumentar su ventaja, puesto que si se mantienen así las cosas va a conseguir más puntos y además no le van a restar puntos. En caso de haber vencido el año pasado no sumaría ninguno, pero como no lo hizo, va a sumar, va a aumentar la ventaja sobre los demás. Le va a venir muy bien a Luc Leblanc, le van a venir muy bien estos puntos. Y como digo, Jalabert, que buscará su séptima victoria del año. Ahí están sus resultados en esta prueba. Participó el año pasado. Y Luc Leblanc, que sí busca su primera victoria del año con el equipo Polti, al que llegó después de ese fiasco ya mencionado antes al referirme a Guesdon del equipo Le Groupe Men, al que llegó después con el mayor arcoiris. Ahí se cumplió la maldición del arcoiris después de estar de conseguir, aunque fue con la selección francesa, pero bueno, en el culote lo ponía, militaba en el equipo Lotus Festina. Bettesberg, el prometedor suizo, todavía muy joven, lleva muchos años en profesionales, pero es del 71. También tiene a su hermano Marcus en el equipo, Richard Virenque, Michele Bartoli. Fíjense qué plantel de corredores tenemos en este grupo. Barne Ries, ahí tienen no el computador, sino el medidor de potencia SRM en su manillar. Mauro Gianetti, Hepner, Boger, Pascal Lino, Jean-Cyril Robin, Marco Pantani, Andrea Noé. No está en este grupo Francesco Frattini y uno de sus compañeros. Ahí tenemos ya lo que nos queda, apenas un suspiro. Con los colores del Polti Leblanc, que pues lo recordarán, ya sabe lo que es ganar en una etapa del año pasado del Tour. También ganó otra en el Dauphiné Libéré. Hacia abajo un 8%, a meter el 11%, que por supuesto ya en profesionales nunca sobra, desde que están los Juegos de Coronas con 9. En lugar del 12-21 se suele llevar el 11-21, a no ser que sea una etapa muy montañosa, que se opte por el 23 como grande y se quite el 11. Incluso algunos usan el 11-23, pero de luego una etapa como la de hoy con el 11-21 les vale, puesto que corredores de esta potencia, fíjense que ya va a llegar al minuto la ventaja de Jalabert y Leblanc. Con el grupo de Zülle, lógicamente Zülle va a ser el que no tire. Y algunos con 42 o 41, a otros con 39. Supongo que el 21, puesto que los tramos que pasan del 15% son numerosos pero muy cortos. Cuidadito en esa curva, no deben de arriesgar mucho, puesto que la ventaja supera el minuto. Como decíamos, es prácticamente bajada, puesto que el muro de Huy tiene tremendo desnivel y su cima está todavía metros por debajo de la anterior, del muro o de la cota de Ahin. Han cambiado ahora de carretera, de las 641 han pasado a las 66. Y este pequeñito repecho, cuidado, que el Laurent Jalabert parece que no quiere llegar ni con Leblanc a la base del muro. Van a, insisto, llegar a Huy por un camino diferente al que lo han hecho en las otras ocasiones,
en las otras 2 veces que han ascendido en la jornada de hoy. Y vean cómo comentaremos en directo con el Conde de Godó, donde están nuestros compañeros Fernando Domingo y Manuel Pollán, para ofrecerles la jornada de hoy, empezando por ese partido en el que San Marcelo Ríos, Eurosport a partir de hoy, inicia la cobertura del Conde de Godó. En el cual también nos vamos aficionados al tenis. Nos faltan ya algunos de nuestros tenistas preferidos, con polémica, que se vio eliminado Sergi Bruguera el primer día. ¿He dicho ciclistas o tenistas? Bueno, centrémonos, haya dicho lo que haya dicho, en el ciclismo, puesto que estamos ya a punto de llegar a Huy. Ahí no hay ni Dios viéndoles, puesto que está todo el mundo esperándoles ya en las calles empinadas y sobre todo en lo que es el verdadero muro. Encontramos, en algunos sitios dicen el 19, en otros el 20. Se habla de que en una curva tienen el 25, pero eso será apenas en 2 metros. Vean como Jalabert ya sí mandó al sembrado el bidón. Mañana, cuando pase por allí algún paseante o algún cicloturista, seguro que lo recoge y lo guarda como oro en paño. Lo mismo hizo Luc Leblanc. Y qué tremendos arreones que sigue pegando a su Luc. Laurent Jalabert, el notado hoy por la bici de titanio, por la THT, bicicleta construida en Vizcaya, pero que ya no se comercializa bajo esa marca, sino bajo la marca Luc. Y bicicleta Copy para el equipo Polti, la misma bicicleta, la misma marca, aunque bueno, tienen diferentes modelos para elegir, que usa el equipo MG. Por tanto, aluminio en la persona de Leblanc y fibra de carbono en la de Laurent Jalabert. Ninguno de los dos lleva acero en la bici, pero desde luego que los dos tienen piernas de acero. Ahí están acercándose a esa localidad de Huy, una de las principales de la provincia de Lieja, junto al río Meuse. 18.000 habitantes, no solo ellos, sino que los de los pueblos de alrededor que estarán en el muro, situada entre Lieja y Namur. Un lugar, como decía, muy estratégico, fundado en el siglo XII, y desde donde salieron, fíjense, los hombres de la primera cruzada contra el infiel. Tiene puentes góticos, tiene castillos, tiene fortificaciones, sitios turísticos, pero hoy desde luego el protagonismo de la ciudad lo tiene la Flecha Valona, de su 65 edición. Comenzó a disputarse en el año 36 y en ella han vencido grandes entre los grandes. Está claro que la victoria ya se la van a disputar entre estos dos, y yo insisto en que tiene todas las de ganar Laurent Jalabert. El belga Kind, ya en los años 40 no es un corredor que suene mucho, pero sí, Eddy Merckx y Bruno Argentin tienen los récords con 3 victorias. El caníbal lo hizo en los años 67, 70 y 72, y Argentin, ya lo he mencionado, 90, 91 y 94. Y hoy está claro que va a vencer un francés. Se han impuesto en 7 veces, Pulidor en el 63, Laurent en el 78, y Nol, quien estaba firmando autógrafos en la meta, en el 79 y en el 83, Laurent Fignon en el 86, Roland Leclerc en el 87, y quien todos tienen en pantalla, Laurent Jalabert en el año 95. Bélgica lidera con 35 victorias.